Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la cultura de Clovis, la cual es señalada como la primera cultura indígena de América. Vamos a hablar acerca de los orígenes de esta cultura, las características de este pueblo y por último sobre la diferencia entre paleoamericano, inuit o esquimal y amerindio. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Bueno, la cultura de Clovis se considera como la cultura más antigua que existió en América. Esto según los estudios realizados con carbono 14. Recordemos que el carbono 14 es una prueba radiométrica que pues estudia los restos de carbono, los cuales se encuentran en prácticamente todos los materiales orgánicos. Según este estudio, la datación de la cultura de Clovis es de aproximadamente el año 10.600 a.C. al año 11.250 a.C. El nombre de esta cultura proviene de que fue encontrada en 1930 en la localidad de Clovis, en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos de Norteamérica. A pesar de ello, los restos de la cultura Clovis se han encontrado en varias zonas de los Estados Unidos, como por ejemplo en Montana, en Arizona y en la Florida, pero también se han encontrado por fuera de este país, ya que también existen yacimientos de la cultura Clovis en el estado mexicano de Sonora y también pues en otras partes de México e incluso en lugares tan lejanos como lo es en Venezuela y en Chile. Una de las principales características de la cultura de Clovis se encuentra en las puntas de lanza que esta cultura desarrolló, ya que las puntas de lanza, conocidas como Punta Clovis, son bastante avanzadas para su tiempo, ya que estaban fabricadas mediante presión. Y de hecho, estas puntas tenían canales en la parte central que servían para poder enganchar este tipo de hojas, como la que vemos en esta imagen, en diversos palos para así generar armas como por ejemplo lanzas. Debido a que las puntas Clovis han sido encontradas en yacimientos donde también se han encontrado restos de mamuts, se acepta generalmente que los miembros de esta cultura cazaban a estos animales. Por lo tanto, se ha formulado la teoría de que probablemente la cultura Clovis sea la responsable de la extinción de los mamuts en Norteamérica. No obstante, esta teoría no ha sido probada y por lo tanto se encuentra en tema de debate actualmente. Un sector de los arqueólogos considera que la cultura de Clovis fue la primera cultura indígena que existió en el continente americano. El fundamento que ellos tienen para argumentar esta idea se basa en el hecho de que no se han encontrado pruebas sólidas en otras partes de América anteriores al poblamiento de la cultura de Clovis. Entonces, de acuerdo a la teoría clásica, se argumenta que los habitantes de esta cultura se originaron en el Asia Central y desde allí iniciaron una migración a través de el puente de Beringia. El puente de Beringia era un sector de tierra el cual conectaba lo que hoy en día es el lejano oriente ruso con Alaska en los Estados Unidos. Esto se debía al hecho de que en esa época
pues se sucedía la edad del hielo. Por lo tanto, el nivel de los mares era mucho más bajo de lo que es hoy en día. Entonces estos habitantes cruzaron el estrecho de Bering y a través de un corredor de hielo, ya en América del Norte, pues lograron ingresar a lo que hoy en día son las llanuras de los Estados Unidos. Y desde allí pues empezaron a cazar a los animales prehistóricos, los cuales comenzaron a huir hacia el sur. Entonces estos habitantes los comenzaron a perseguir y de esta manera pues fueron poblando el resto de América. Entonces este proceso se cree que sucedió hace aproximadamente unos 13.000 años antes de Cristo. No obstante, esta teoría de que la cultura de Clovis fue la primera de América, pues presenta actualmente un fuerte debate. Esto se debe al hecho de que, aparte de la cultura Clovis, existe evidencia genética y evidencia material que indica que América fue habitada por diversos pueblos antes que la cultura de Clovis. Esto lo encontramos, por ejemplo, en las migraciones de Polinesia y también en las migraciones de los aborígenes australianos. Por este motivo, América del Sur presenta restos arqueológicos y materiales mucho más antiguos que lo es la cultura de Clovis, que se originó mediante el cruce por el puente de Beringia. Pero esto lo vamos a ver a detalle en el siguiente video. No obstante, es importante destacar que en América se distinguen tres grupos culturales que en la época paleoindia pues ya compartían un linaje lingüístico y genético, ya que la lingüística y la genética pues tienen orígenes en común y de hecho es ahí donde se desarrollan, por ejemplo, los pueblos y también pues es ahí donde también se desarrollan las migraciones y de acuerdo a la genética y a la lingüística se puede determinar a qué sector étnico pertenece determinado pueblo. Entonces, en América tenemos los siguientes tres grupos. Tenemos los paleoamericanos, tenemos a los inuit o esquimales y tenemos a los amerindios. La diferencia entre uno y otro es la siguiente. Los paleoamericanos, representados en esta imagen que podemos ver a continuación, la fisionomía de ellos era muy similar a la de los aborígenes de Australia y sus zonas aledañas, similares también, por ejemplo, a los habitantes de la isla de Tasmania y también similares a los pueblos de Sudáfrica. Esto se debe al hecho de que los aborígenes australianos, ellos hacen parte de un movimiento migratorio que se originó desde África. Los paleoamericanos vendrían a ser los habitantes más antiguos de América, anteriores a la cultura de Clovis, los cuales habitaron, por ejemplo, en la Tierra del Fuego y también en la Patagonia, en América del Sur, y también en otros lugares del sur de Chile. Luego tenemos a los inuit o esquimales. Ellos fueron los primeros habitantes provenientes de el Asia Central, los que cruzaron el puente de Beringia y al mismo tiempo los que cruzaron por el corredor libre de hielo. Las características físicas de los inuit o esquimales son muy similares a las de los pueblos siberianos y de el Asia Central. De hecho, en sus estudios genéticos se ha demostrado que su origen proviene
del Asia Central. Por lo tanto, y a medida que el hielo se iba derritiendo en el periodo del Holoceno, estos pueblos se fueron estableciendo por toda Norteamérica. De esta manera se han mantenido hasta la actualidad. Y por último, tenemos a los amerindios. Los amerindios fueron los descendientes de estas primeras oleadas migratorias que atravesaron el puente de Beringia y que constituyeron a la cultura de Clovis. Entonces, los amerindios constituyen la mayoría de la población indígena de toda América, porque estos pueblos, descendientes de las migraciones primarias que habían cruzado a través del puente de Beringia, pues ellos se dispersaron por todo el continente americano. Por lo tanto, el 90% de su linaje genético también se encuentra presente en el Asia Central y también en la región de Siberia. No obstante, ellos también se cruzaron cuando llegaron a América del Sur con los habitantes polinesios y también con los aborígenes de origen australiano que ya se habían establecido con anterioridad en el territorio. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Así que nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.